Bienvenido, querido espectador. Te deseo una excelente experiencia con esta nueva historia y te pido que te suscribas al canal. Episodio 1. El encuentro inesperado. Hola, mi nombre es Raúl. Tengo 35 años y vivo en un barrio tranquilo a las afueras de la ciudad. Trabajo como técnico de mantenimiento en una empresa pequeña, arreglando lo que otros dan por perdido. Siempre me gustó ese detalle de mi trabajo, porque de alguna manera siento que también intento arreglar partes de mí mismo. Después de una relación que me dejó más preguntas que respuestas, mi vida se volvió rutina, silencio y días que pasan sin dejar huella. Ese fin de semana decidí visitar a mi primo, alguien que siempre ha sido como un hermano para mí. Su casa estaba llena de voces, risas y el olor de la comida recién hecha. Me sentí fuera de lugar al principio, como si yo llevara un peso invisible que nadie más veía. Saludé a todos con una sonrisa que no estaba del todo convencida, hasta que mi primo me llevó a la cocina y me dijo que quería presentarme a alguien. Allí estaba ella, Mari, 33 años, sentada junto a la ventana, con una taza de café entre las manos. Tenía una mirada tranquila, pero profunda, como si hubiera aprendido a observar más de lo que hablaba. Nos presentamos de manera sencilla, sin grandes palabras, sin preguntas incómodas. Hablamos del clima, del barrio, de lo rápido que pasa el tiempo cuando uno deja de contarlo. Lo extraño fue que, en medio de esa charla simple, sentí que ella entendía mis silencios. Hubo momentos en los que ninguno de los dos dijo nada y aún así no fue incómodo. Fue como si ese espacio vacío también formara parte de la conversación. Mari sonreía con suavidad y yo notaba que mis hombros se relajaban por primera vez en mucho tiempo. Al final de la tarde, cuando la gente empezó a despedirse, mi primo se acercó a mí, en voz baja, dijo una frase que no se me fue de la cabeza. Ella también perdió a su esposo, por eso te entenderá. Miré a Mari mientras se ponía su abrigo y sentí que esa reunión familiar había cambiado algo en mí, aunque todavía no sabía qué. Me fui a casa con una sensación nueva, una mezcla de calma y curiosidad. No era amor, no era esperanza todavía, pero sí era la primera vez en mucho tiempo que sentía que alguien, sin conocer mi historia, podía comprenderme de verdad. Episodio 2. Dos heridas, una conversación. Hola. Soy Raúl, y desde aquella reunión en casa de mi primo, la imagen de Mari se quedó conmigo más de lo que esperaba. No era solo su sonrisa tranquila, sino la forma en que había escuchado sin hacer preguntas que yo no estaba listo para responder. Durante la semana volví a mi rutina de siempre. Trabajo, herramientas, llamadas breves y noches en silencio. Pero algo había cambiado, como si una puerta que llevaba tiempo cerrada se hubiera entreabierto. Una tarde, al salir del trabajo, entré a una cafetería pequeña del barrio. No buscaba nada especial, solo un café para llevar y un lugar donde sentarme unos minutos antes de volver a casa. Cuando levanté la vista y la vi en una mesa cerca de la ventana, sentí ese mismo nudo en el pecho que había sentido en la casa de mi primo. Mari sostenía un libro entre las manos, pero parecía más concentrada en la gente que pasaba por la calle. Nos miramos por un segundo, dudando si saludar. Fui yo quien dio el primer paso. Me acerqué y le dije su nombre, como si necesitara asegurarme de que no la estaba imaginando. Ella sonrió, me invitó a sentarme y dejamos que el café se enfriara mientras hablábamos de cosas simples. Del trabajo, de la música que escuchábamos cuando éramos más jóvenes, de los lugares de la ciudad que nos hacían sentir en casa. Poco a poco, la conversación cambió de tono. Mari me contó que, después de perder a su esposo, lo más difícil no había sido la soledad, sino aprender a volver a reír sin sentirse culpable. Sus palabras no sonaban ensayadas, eran sinceras, como si por primera vez se permitiera decirlas en voz alta. Yo no le conté todos mis detalles, pero le confesé que también había pasado por una relación que me había dejado vacío y con miedo de volver a confiar. No necesitábamos decir más. Hubo un momento en el que nos quedamos en silencio, mirando por la ventana, y sentí que ese silencio nos unía más que cualquier frase. Cuando nos despedimos, no hubo promesas ni planes, solo un nos vemos que sonó diferente, como si ambos supiéramos que no sería la última vez. Caminé a casa con el paso más ligero. Por primera vez en mucho tiempo, no sentía el peso del pasado sobre mis hombros. Sentía algo nuevo, algo que no sabía nombrar, pero que me hacía querer volver a sentarme frente a ella y seguir escuchando su historia, mientras la mía, sin darme cuenta, empezaba a cambiar. Episodio 3. Aprender a caminar juntos. Hola. Soy Raúl, y después de aquel encuentro en la cafetería, mi teléfono empezó a sonar más de lo que estaba acostumbrado. No eran llamadas largas ni mensajes complicados,
Solo palabras simples de Mari preguntando cómo había ido mi día o enviando una foto del cielo al atardecer. Yo hacía lo mismo, sin pensarlo demasiado, como si ese intercambio pequeño se hubiera convertido en una parte natural de mi rutina. Empezamos a vernos con más frecuencia. Caminábamos por el parque al final de la tarde, cuando el ruido de la ciudad bajaba y las luces se encendían poco a poco. Hablábamos de cosas que parecían sin importancia, pero que decían mucho de quiénes éramos. Ella me contaba de su trabajo, de los clientes que le alegraban el día y de los que le recordaban lo difícil que puede ser la gente. Yo le hablaba de mis reparaciones, de puertas que no querían cerrarse, de motores que se negaban a arrancar, como si en cada historia hubiera un reflejo de nosotros mismos. A veces, por las noches, nos llamábamos solo para escuchar la respiración del otro. No siempre había algo que decir, pero la compañía se sentía real, cercana. Yo empezaba a notar cómo Mari se reía con más facilidad, como sus hombros se relajaban cuando caminábamos juntos. Y al mismo tiempo, sentía que mi propio miedo a fallar, a no ser suficiente, se hacía más fuerte cuanto más me importaba ella. Una tarde, mientras caminábamos bajo una lluvia ligera, me detuve. El sonido de las gotas sobre las hojas llenaba el aire. Le dije que no quería ser solo alguien que pasa por su vida y desaparece. Le hablé de mis dudas, de mis errores, de lo difícil que me resultaba volver a confiar en mis propias decisiones. Mari me miró en silencio, con esa calma que parecía ver más allá de mis palabras. No me dio una respuesta en ese momento. En lugar de eso, tomó mi mano. Fue un gesto simple, pero en él sentí más que en cualquier promesa. Seguimos caminando así, sin decir nada, dejando que la lluvia nos mojara el pelo o la ropa, como si ese momento fuera solo nuestro. Esa noche, al llegar a casa, me senté en la cama sin encender la luz. Pensé en lo rápido que alguien puede volverse importante sin que uno se dé cuenta. Mari no había cambiado mi pasado, pero estaba empezando a cambiar la forma en que miraba el futuro. Y por primera vez en mucho tiempo, esa idea no me daba miedo, me daba ganas de seguir caminando, aunque no supiera exactamente a dónde nos llevaría. Episodio 4. La decisión. Hola, soy Raúl, y durante los días que siguieron a nuestra caminata bajo la lluvia, algo cambió entre Mari y yo. Sus mensajes se volvieron menos frecuentes, sus respuestas más cortas. No había enojo, no había distancia clara, solo un silencio que pesaba más que cualquier discusión. Yo intentaba concentrarme en el trabajo, en las herramientas, en las reparaciones que me pedían, pero mi mente siempre volvía a su rostro, a su forma de escuchar, a su mano entre la mía aquella tarde. Pasaron 3 días sin verla. 3 días en los que mi casa se sintió más vacía que nunca. Me di cuenta de que no era solo su compañía lo que extrañaba, sino la sensación de ser entendido sin tener que explicarme. Esa noche, sentado en la cocina con una taza de café que ya estaba frío, entendí que no podía quedarme esperando. Si iba a perderla, al menos quería hacerlo siendo honesto. Salí de casa sin pensarlo demasiado y caminé hasta su barrio. La encontré sentada en un banco frente a una pequeña plaza, mirando a los niños que jugaban con una pelota. Cuando me vio, se levantó despacio, como si no estuviera segura de lo que iba a pasar. Nos quedamos de pie, frente a frente, sin saber quién debía hablar primero. Fui yo. Le dije que no había ido hasta allí para prometerle un futuro perfecto ni para borrar su pasado. Le dije que no quería reemplazar a nadie, que entendía que su historia con su esposo siempre sería parte de ella. Lo único que quería era construir algo nuevo, paso a paso, sin huir cuando las cosas se volvieran difíciles. Mari bajó la mirada. Sus manos temblaban un poco. Me confesó que se había alejado porque tenía miedo de sentirse feliz otra vez. Miedo de traicionar los recuerdos que guardaba, miedo de volver a perder a alguien importante. Sus palabras salieron entrecortadas, como si llevaran tiempo esperando ser dichas. Me acerqué un poco más, sin tocarla. Le dije que yo también tenía miedo, pero que había aprendido que huir no hacía que el dolor desapareciera, solo lo hacía más grande. Mari levantó la vista, con los ojos llenos de lágrimas, y en ese momento supe que no estaba solo en esa lucha. No nos abrazamos, no hubo gestos grandes. Solo nos sentamos en el banco, uno al lado del otro, mirando cómo el sol empezaba a esconderse entre los edificios. En ese silencio compartido, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Paz. No porque todo estuviera resuelto, sino porque ya no tenía que enfrentar mis dudas solo. Episodio 5. La promesa. Hola, soy Raúl, y después de aquella tarde en la plaza, Mari y yo empezamos a vernos con una calma distinta. Ya no había silencios incómodos ni mensajes que se quedaban sin respuesta.
Había tiempo, miradas largas y una sensación de estar construyendo algo que no necesitaba ser apresurado. Cada paso que dábamos juntos se sentía más firme, más real. Un sábado por la mañana la invité a caminar al parque donde habíamos tenido nuestra primera conversación larga. El cielo estaba despejado y el aire olía a hojas secas y café de los puestos cercanos. Caminamos despacio, hablando de cosas simples, de lo que queríamos para el próximo año, de los viajes que algún día nos gustaría hacer. Yo sentía el corazón golpearme en el pecho con cada paso. Nos sentamos en el mismo banco de aquella vez. Mari miraba a su alrededor, como si reconociera el lugar y entendiera que algo importante estaba por pasar. Le hablé de mi vida antes de ella, de los días en los que todo me parecía igual y de cómo, sin darme cuenta, su presencia había cambiado la forma en que me levantaba cada mañana. Le dije que no quería una historia perfecta, solo una verdadera, con días buenos y malos, pero juntos. Saqué del bolsillo una pequeña caja. No era un anillo lujoso, era sencillo, como todo lo que habíamos construido hasta ese momento. Le pedí que se casara conmigo, no para borrar su pasado ni el mío, sino para escribir un futuro donde ambos pudiéramos ser quienes realmente éramos, sin miedo. Mari se quedó en silencio. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero esta vez no eran de tristeza. Me dijo que durante mucho tiempo pensó que su corazón ya no tenía espacio para alguien más, que el dolor había cerrado todas las puertas. Pero conmigo había aprendido que amar otra vez no significaba olvidar, sino seguir adelante con lo que uno vivido. Dijo que sí. Me abrazó con fuerza, como si quisiera quedarse en ese momento para siempre. Sentí su respiración, su risa suave contra mi hombro, y supe que todo lo que habíamos pasado nos había llevado exactamente hasta allí. Nos quedamos sentados un buen rato, mirando a la gente pasar, hablando de una casa que aún no existía, de desayunos tranquilos y de domingos sin prisa. No sabíamos cómo sería el futuro, pero por primera vez no necesitábamos saberlo todo para sentirnos seguros. Me levanté del banco con su mano en la mía. Caminamos juntos hacia la salida del parque, sin mirar atrás, sabiendo que nuestra historia no terminaba allí, sino que acababa de empezar de verdad. Den,